¿Qué tal, amigos de Lucha Libre El Arte de GOAT? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en el Centro de Acondicionamiento Físico de Xuel Guerrero y bueno, pues hoy nos encontramos con una gladiadora de los años 80 en la empresa mexicana de lucha libre. El día de hoy nos encontramos con La Salvaje. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Con el gusto de poder venir a platicar un poquito con usted y bueno, pues que nos cuente un poquito de lo que fue su carrera. Ay, muchas gracias por invitarme. ¿Luchística de cuánto tiempo? Fueron como 20 años. 20 años. Sí, O sea como que 20 años. O sea que tampoco, no fue mucho, pero tampoco fue poquito. Cosita. Sí, ¿Verdad? Fue un ratito. Y Claro. bueno, ¿cómo se le da el gusto justamente de la lucha libre? ¿Tiene usted antecedentes de familiares luchísticos? ¿Cómo es que usted conoce de la lucha libre? Bueno, a nosotros nos llevaban a la lucha. Nos llevaba mi padre. En las fiestas de octubre hacían las luchas en el palenque del Agua Azul. Entonces mi papá, pues a mi papá le encantaba la lucha. Entonces nos llevaba desde chicos y ahí fue donde empezó nuestro gusto por las lucha libre. Sí. Ahí empezó. ¿A dónde las llevaba? ¿Usted es de Guadalajara? Yo soy de Guadalajara. Yo nací en Guadalajara y él nos llevaba al palenque del Agua Azul. Estaba a un ladito del Agua Azul donde estaba la estación del ferrocarril. Ahí estaba el palenque y ahí era donde hacían las luchas. Las funciones. Las funciones, sí. Y ya de ahí le estoy hablando de los 80, 79, 80 más o menos. Y nos llevaba mi papá a ver las luchas y de repente se hacían también en la plaza del Nuevo Progreso y hasta allá también nos llevaba. Entonces él era aficionado y éramos de primera fila, O sea, ringside. Sí, éramos de primera fila, entonces pues de ahí empezó nuestro gusto por la lucha y de ahí empezó todo. En ese palenque, ¿qué luchadores se presentaban? ¿De la empresa? No, creo que eran independientes porque en la empresa estaba la Arena Coliseo y a mi papá, nosotros nunca fuimos casi a la Coliseo, siempre fuimos acá a las fiestas de octubre. Y los que iban era obviamente todos los grandes, imagínense los villanos, el perro aguayo, el Fishman. O sea que pudiéramos decir que luchadores independientes. Independientes, sí, eran independientes. Entonces, pues eran los grandes, eran todos los que veía uno y ver la sangre cada 8 días que íbamos, o sea, eran cosas muy, muy padres, cosas que nunca se nos van a olvidar a nosotros. ¿Qué luchadores entonces de niña le llamaban la atención a usted? Ay, yo era fan mi hermano y yo nos gustaba muchísimo el perro aguayo, el perro solitario, el ángel blanco, el señor Escorpio, nos tocó ver a René Guajardo. Pero nosotros éramos fan del solitario y del perro aguayo. Eran nuestros ídolos. Y bueno, ya con este gusto por la lucha libre, ¿cómo canaliza usted este gusto para, pues ahora sí que para poder hacerse luchadora? ¿Lo pensaba? ¿Usted pensaba, quiero ser luchadora? Yo creo que no lo pensaba, pero era mi gusto de entrar. Yo creo que nunca lo hice en ese plan de, voy a ser luchadora, sino de que a mí me gustaba y yo veía, qué padre ha de ser subirse, ¿no? Pero quizás yo lo veía, pues estaba niña, 9 años, 10, y yo decía, pues lo tomé como a juego. Ahí conocí a una amiga, compañera, que es Atenas, ella también luchó conmigo ahí en la Coliseo de Guadalajara. Sí, nos acordamos de ella. Y ella... yo la veía a ella y era una señorita y me dijo, ¿quieres entrenar? Yo, sí, es que sí quiero entrenar. Dice, ¿quieres ir? Yo voy al gimnasio del Diablo Velasco. ¿Quieres ir? Ya nos dijo dónde estaba. Era en Libertad, y era Huerto y López Cotilla. Y nos llevó mi mamá y empezamos a entrenar ahí, mi hermano y yo. ¿Cuando usted todavía estaba muy pequeñita? Sí, yo estaba chica, Leo, yo creo que tenía 9, 10 años, a lo mucho. Pero pudiéramos decir que, bueno, empezar a entrenar tan chica le sirvió justamente
para todavía poder conocer al Diablo Velasco, todavía para poder entrenar con él. Sí, no, yo entrené con él, la olímpica era él, y estaba con él ayudándole Gran Cochís y su esposa Rebeca, la mamá de La Magnífica y de Superestrella. Superestrella, sí. ¿verdad? Entonces, pues ellos estaban con ellos y eran el apoyo del profe, del Diablo. Entonces, sí, nos tocaron unas buenas, unos entrenamientos muy pesados, muy pesados. ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que estaríamos como un año y medio, mi hermano y yo más o menos. Pero pues obviamente como estábamos chicos, pues dejamos porque también teníamos la escuela, entonces pues era a veces la tarea, el pararnos temprano porque entrábamos a las 7 de la mañana, entonces pues, obviamente está uno chico, la pesadez de repente de que teníamos que llegar a hacer tarea y nos dormíamos ya tarde, entonces pues dejamos entrenar mucho tiempo. ¿Y su papá? Mi papá ¿Le daba gusto que ustedes entrenaran? Sí, mi papá estaba muy contento, mi mamá, incluso nosotros, ya después pues, le fuimos agarrando amor a la lucha. Ya después sí decía yo, sí, quiero ser luchadora porque también a mí me tocó ver luchar a Vicky Carranza, a Lola González, me tocó ver a la Pantera Sureña, a Vicky Williams, fue una americana. A la norteamericana, también, claro, que luchaba descalza. Sí. A las Irmas, a la señora Irma, a Chela Salazar, o sea, me tocaron grandes luchadoras que yo vi también, Sin imaginarse que todavía le iban a tocar en el camino. Sí, sin imaginarme, y eso es algo tan bonito que yo siento que yo, mi debut, cuando yo debuté ya ahora sí que en la empresa, porque yo debuté mucho antes en otra parte, pero cuando yo debuté me tocó con Lola González, La Monster, me tocó Esther Moreno, Xochitl Hamada, y íbamos Atenas y yo. Fue cuando debutamos nosotros allá en la Arena Coliseo de Guadalajara. Entonces, pues yo jamás me imaginé que me fueran a tocar ellas. Ya conforme va uno en el camino, pues ya me tocaron las demás, ¿no? Las señoras Irmas, igual, como les digo, la Pantera. Estela todavía me tocó las últimas veces que ya estaba luchando Estela también. Ahora sí que su salida. Entonces, pues para mí es un orgullo poder que las haya visto yo de niña y ya después me haya tocado estar junto con ellas, ¿no? Así y contra de ellas. Es una cosa muy bonita. Y bueno, decía, dejamos de entrenar. ¿Cuándo vuelve a retomar justamente los entrenamientos? A entrenar. Usted y su hermano, ¿verdad? Mi hermano, sí, igual, los dos igual entrábamos y nos tocó entrenar. Ya después entramos con el señor Alfredo Carrillo. El patriarca de la dinastía Carrillo, de los Huicholes, de Sandokan, de los Bucaneros. Los Bucaneros, sí, así es. Entonces, a mí me llevó a entrenar ahí un señor a quien yo quiero muchísimo, y digo quiero porque para mí nunca, aunque ya no está físicamente, el señor Emilio Charles, papá. Todavía el papá. Él fue el que me llevó ahí con don Alfredo y nos llevó a mi hermano y a mí. Entonces, ahí empezamos otra vez mi hermano y yo a entrenar con el señor Alfredo Carrillo y con su hijo René, que era el Bucanero Junior después. ¿Hoy es Sandokan 2? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, él era mi maestro. Entonces, ellos fueron los que nos dieron la última también a mi hermano y a mí, pero mi hermano se quedó trabajando con ellos en la Arena Jalisco y yo me salí y me fui a la Arena Coliseo. Entonces, ya de ahí yo ya empecé a trabajar, pero yo también empecé ahí con los señores, con don Alfredo Carrillo, también él fue mi maestro mucho tiempo. Sí. Y dice, bueno, yo me salgo y allá con quién termina de aprender, vamos a decirlo de esta manera. Igual con el Diablo todavía me tocó otra vez el profe, el Diablo Velasco, igual Cochís y Rebeca, todavía me llegué y me volvieron a dar mi última, ahora sí que la última pulidita me la alcanzaron a dar todavía ahí.
¿Qué era lo que le costaba más trabajo? Justamente cuando estaba usted aprendiendo pues este bonito arte de la lucha libre. Yo creo que lo que más me costaba trabajo era eran unos ejercicios que hacíamos de repente, eran los de cuello. Híjole, eran pesadísimos, obviamente, pero sí me gustaban, pero sí me costaba muchísimo. Hacer cuello. Hacer cuello me costó Qué bueno muchísimo. Era y es básico, ¿no? Yo creo que es lo primordial, el cuello, porque pues es lo que nos fortalecer justamente fortalecerlo y es, creo que una de las cosas más importantes. Así es. El fortalecer nuestro cuello. Entonces sí había ejercicios de plano muy pesados, pero sí eran buenísimos. Ya ahora lo veo con el tiempo y dice uno, no, pues sí, no nos enseñan por nada más, ¿no? Claro. O sea, todo es por algo. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvo entrenando antes de llegar a debutar? Ya para debutar, yo creo que ya nada más fueron yo creo que como un año ya me tocó, porque... Pero aparte ya había entrenado por lo menos un año más. Claro, no. Yo entrené con el señor Alfredo, me tocaron como unos 3 años entrenar. 3 años y como un año más con el profe. Fueron 4 años ya para irme ya profesional, ya. Como ya, antes, ya, o sea, como mínimo antes, 3-4 años, sí, porque ¿no? eso fue y llegamos ahí, de repente ya nos dijeron, no, ya están listas para que se vayan a cuerdas. Cuerdas era ya enseñarnos la lucha libre profesional y eso nos lo enseñaban a nosotros después de, ¿cuántos años le estoy diciendo? 4 o 5 años, o sea, no era de, ya saben aventar unas maromitas y ya, vénganse, no. Era una cosa que la verdad el profe, los maestros, los profesores no nos daban la facilidad de estar tan rápido ahora como sí que profesionales, como ¿no? profesionales para aprender la lucha libre profesional. Entonces sí, nos estuvimos yo creo que como un año y empezamos a la profesional. ¿Y quién le da justamente esta primera oportunidad de poder debutar? De debutar, quien me da la oportunidad de debutar ya en la poli fue el señor Julián Sánchez. Con él empecé. Pero ahí se da su debut entre los coliseínos. Bueno, ya profesional. Ya en forma, por decirlo así. Ya o sea, ya había... Yo ya había luchado antes en Veracruz, pero fue, se puede decir que de emergente y en Tequila también. Entonces, pues habían sido luchitas así como para foguearnos más o menos. Claro. Pero ya nuestro debut fue en febrero, un mes de febrero, pero fue en la Coliseo. Ahí en la Coliseo de Guadalajara, ahí en la famosa calle de Medrano. En Medrano, ¿verdad? Fue nuestro debut. ¿Y todavía se acuerda con quién fue su debut? Bueno, ¿ante quién? ¿A quién llevó de compañera? De compañera era la Monster. Y fue... La Monster, a la Monster llevaba de compañera. Sí, era... Nada más y nada menos que a la Monster. Es lo que les digo, o sea, mi debut fue contra Lola González, Esther Moreno y Atenas. Y nosotras de rudas era la Monster, Neftali y yo. Entonces, pues imagínense, fue una cosa de que yo llegué a ver a la Monster también y decía, o sea, era una señora maravillosa, muy linda, y tener esos recuerdos pues son muy padres. Y con ellas me tocó debutar ya, se supone que profesionalmente, pero obviamente yo ya había debutado mucho tiempo antes. Entonces la debuta la canadiense, la Monster, y bueno, la hermana de la reina Gallegos, Neftali. Neftali, sí, ellas fueron las que estuvieron junto conmigo de rudas. Bueno, ¿y cómo le fue? Pues nos fue en esa bien. Primera ocasión. Nos fue bien, nos fue bien y fue muy difícil, pero no imposible porque salimos bien ese día. ¿Cómo se sintió? ¿Se la creía? ¿Qué pensaba? Fueron sentimientos encontrados, nervios, el saber decir, pues sí, o sea, yo ya había debutado en otros lados, pero no aquí. Entonces, eran los nervios, era quizás
el no saber si todo iba a salir bien, cómo iba a salir, ¿no? O sea, el estar con la preocupación de si lo iba a hacer bien, si quizás no, ay, no sé, o sea, fue una cosa muy bonita. Pero sí, ahora ya lo recuerdo y digo, no, pues lo que siempre hace uno, ¿no? Sal, relájate y sabes hacer las cosas, disfruta lo que estás haciendo. Pero sí, obviamente pues era un lugar nuevo, era un lugar grande a comparación de donde yo iba. Claro. Entonces sí fue un poquito de nervios, un poquito de adrenalina, todo eso, pero fue muy bonito. Y bueno, siendo su papá, siendo tan buen aficionado, que bueno, de alguna manera él fomenta este gusto, ¿qué le decía? ¿Qué le dijo esa primera ocasión en que pues ya pudo ver a su hija en el ring de ahí de la Coliseo de Guadalajara? Felices, Mis padres iban y me veían. ¿A su mamá también le gustaba? Sí, mi mamá también. Entonces iban y nos veían porque obvio, iban conmigo o iban con mi hermano. Entonces mi hermano empezó en la Arena Jalisco con don Alfredo Carrillo y pues a veces nos tocaban el mismo domingo y pues decía mi papá, bueno, ahora voy contigo y la próxima semana con tu hermano y así. Pero sí, mis padres felices, O sea que los dos lograron ser profesionales. Sí. ¿Quién es su hermano, perdón? Mi hermano lucha con el nombre de Arizona. Arizona en Guadalajara. Pero siempre fue elemento local siempre fue elemento local, siempre ha sido elemento local. Ahora ya anda fuera de la Jalisco, pero él empezó duró mucho tiempo con el señor Carrillo en Guadalajara. Y él empezó con el nombre de Flama Roja allí en Guadalajara. Entonces estaba chiquito, mi hermano tendría como unos 16, 17 años cuando él debutó. Entonces sí, estaba él chiquito todavía. Pero sí, siempre, nada más los dos. Hoy ya creo que uno o dos de mis sobrinos también están en esto, pero pues ya es por cosa pues ahora sí que de la familia, ¿no? Y de vernos o de saber, pero sí. O sea, ya se empieza a hacer una dinastía, ¿no? Una dinastía, sí. Sí, de conmigo no, porque de conmigo ninguna de mis hijas les llama la atención la lucha. Que yo me quiero imaginar que para usted afortunadamente, ¿no? ¿O no? Sí, la verdad sí, sí, estoy conforme con que mis hijas no les haya gustado andar aquí en la lucha, porque también se sufre, se batalla y sí es muy en nuestros tiempos fue muy demandante. Entonces era de no estar en casa, de salir, de dejar todo. Yo me tocó todavía a mis hijas y yo me tenía que ir, las dejaba y era 4 o 5 días de andar fuera. Entonces sí es un poquito difícil, ya cuando uno tiene hijos y todo eso, pues sí es difícil. Entonces yo estoy conforme con que mis hijas no estén así. Tengo mi nieto y es el que puede ser que sí le inculque un ¿Le gusta poquito. mucho? Sí, es le gusta el deporte. Entonces creo que a lo mejor por ahí puede ser que a lo mejor él quizás llegue a retomar esto, ¿no? Sí, ojalá y sí. Pero pues bueno, y bueno, justamente en este debut ya es como La Salvaje. Ya es como La Salvaje. ¿A sugerencia de quién nombre de La Salvaje? Julián Sánchez. Julián Sánchez, sí. Sí, yo el nombre siempre fue, pero ¿qué nombre? No, pues ponte La Salvaje. Perfecto, está bien. Muy bien, Inge, porque en ese tiempo era él ingeniero y ahora es licenciado, pues. Pero en ese tiempo era el Inge y nuestro Inge, y yo le tengo un gran aprecio y un gran respeto y un gran cariño, porque fue muy buena persona, cuando menos conmigo. Claro, y dice, bueno, así se dio su debut, pero en ocasiones anteriores ya había luchado con otro nombre. Siempre me puse Eli, ajá. Entonces, Eli, o sea, pero pues como les digo, eran ocasiones en que entré de emergente, no llegaba alguna chica y pues éntrale. El clásico, ¿no? Sí, entonces pues ya llega uno y es más hasta con cosas prestadas, porque dices, no sé, yo nada más vengo a ver la función o claro. Algo, no, ándale, métete. Entonces eran amistades que teníamos y que de repente, no, pues métete, ándale, está bien. Pero sí, como La Salvaje ya fue acá con Julián Sánchez, porque incluso con el señor Alfredo Carrillo
fue la señora Tere Medina y el señor Héctor, y nos hicieron una entrevista allá, y yo iba como la loba de Jalisco en ese tiempo. Entonces ese nombre jamás nunca trabajé con ese nombre. Entonces, pero sí, yo ya tenía ya mis cositas ya muy aparte. O sea que esa entrevista, ¿qué sería para el Halcón? Fue para el Halcón, que bueno, pues era el Halcón, sí. Obviamente de sí, este señor, ¿no? Sí, de Héctor Valero, y obviamente su esposa Tere Medina. La señora Tere, ajá. Entonces, yo me acuerdo y fue, ¿y qué nombre? Y el señor Alfredo dijo, no, póngale la loba de Jalisco. La loba de Jalisco. Sí, y nunca se me ocurrió de veras decirle al ingeniero o algo, pero pues también era nombre que me había dado el señor Alfredo, entonces tenía que haberle pedido a él a lo mejor el permiso, el consentimiento, claro, o algo, ¿no? Entonces, pues no, ya después le dije al ingeniero, no, pues no sé, pero ¿qué quieres? ¿Tú vas para qué? ¿O qué te llama la atención? No, yo ruda, entonces un hombre así, pues te ponemos la salvaje, ¿no? ¿Te gusta? Bueno, pues está bien. Y él es a él le debo eso. Y bueno, a partir de ese debut del que platicamos y que bueno, ya nos extendimos un poquito, ¿qué pasa justamente ya con La Salvaje? Pues ya La Salvaje ya empezó a trabajar, ya nos dieron trabajo y todo, y ya el ingeniero nos mandó para acá ahora sí que a la empresa mexicana. Ahora sí que al centro del país, pues. Al centro, sí, nos mandó también para acá. Ya avisó y toda la cosa, ya estuvieron interesados en que viniéramos y nos tocó venir para acá, y acá también vino junto conmigo también Atenas, y venía en ese tiempo también Superestrella, entonces pues éramos las que veníamos de Guadalajara y estuvimos mucho tiempo aquí. Pero me quiero imaginar que todavía debe de haber pasado un trecho de tiempo para que la mandaran para acá. ¿O sí se dio rápido? Pasaron meses nada más, febrero, y en agosto nos tocó venir para acá. O sea, un medio año. Sí. ¿Usted siguió luchando en Guadalajara? Sí, claro. Nosotros seguíamos luchando en Guadalajara, nos mandaban a Mazatlán, a Torreón, a La Piedad, o sea, nosotros seguimos luchando, o sea, nunca paramos. Ya no dejó de luchar. Ya no dejamos de luchar. Entonces, ya lo único que hizo el ingeniero fue mandarnos acá a la empresa, y ya aquí yo me quedé, porque pues obviamente Atenas pues era mamá, y pues no era, ella era la que estaba al tanto de sus hijos, entonces pues no era ya muy fácil que estuviera por tiempo, claro, aquí. Entonces, pues obviamente yo estaba soltera, Superestrella también estaba soltera, pero ella estaba estudiando, entonces, pues de todas las que venimos, fui yo la que me quedé aquí. Todas iban y venían, y ya después ya dejaron de venir, y yo me quedé aquí. Me quedé aquí en la y bueno, ya aquí, ¿dónde le toca justamente debutar? Ya aquí en la capital, vamos a decirlo así. Ya debutar así, o sea, ahora sí que fuera de Guadalajara. En la México. Ahí caray. nos tocó debutar. Ahí nos tocó debutar igual, nos tocó también, fue Lola, pero ahí fue Lola, era Atenas y Selene. Y de rudas, compañeras mías, fue Marta Villalobos, Monster y yo. Ese fue el debut aquí de nosotras aquí en la Arena México. Entonces, pues imagínense, también es lo que les digo, o sea, y simplemente ya estando en Guadalajara y todo, también ya nos tocaba recibir allá a todas las que iban de aquí para allá. A las consagradas, ¿no? Claro, y ya estando aquí, pues me tocó por todas ellas también, entonces, pues fue una época muy bonita. Sí, muy bonita. Para mí creo que fue la mejor época. Me imagino. Entonces, ¿ya se queda usted permanentemente en la Ciudad de México? En ese tiempo yo lo que hacía era estar un tiempo aquí, 1 mes, 2 meses, y me regresaba a Guadalajara, y así estuve por mucho tiempo, ya hasta que ya de plano nos tocaba trabajar casi toda la semana aquí. Incluso en ese tiempo la señora Estela hacía luchas en diferentes lados,
y eran campales de puras mujeres. Estela Molina. Estela Molina, entonces no, pues ya con Estela teníamos trabajo, se puede decir que teníamos lo de la empresa y luego lo de con Estela. No les faltaba. No nos faltaba trabajo, entonces ya llegó el momento en que ya no me fui, yo ya me quedé aquí hasta la fecha, sigo aquí, obviamente ya no estoy trabajando, ya claro. Yo solita me retiré, pero me quedé yo aquí en la Ciudad de México. Y prácticamente ese tiempo duró usted en la empresa 20 años, un poquito menos. Duré menos. Un poquito menos, ¿verdad? Ajá, duré menos. Y después me caso, me voy a vivir con el papá de mis hijas. Claro. Y cuando tuve a mi hija, la más grande, tenía 4 meses y me invitó Princesa Dorada, que es mi comadre, y ella me invitó a la Arena Naucalpan. Y me fui para allá y ahí terminé yo de trabajar, o sea, yo ya cuando me retiré es porque yo ya dejé de estar ahí. ¿Pero por qué ella empezaba a bajar el trabajo en la empresa? Sí, empezó ¿Qué la convenció a dar ese paso? Cambió ya de la empresa mexicana, cambió al Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces como que ya era ya no fue lo mismo, bajó el trabajo, ya no era obviamente la misma cuestión de monetaria, ajá, ya no era lo mismo, entonces pues no, dejé de trabajar porque pues aparte yo ya estaba con mi esposo, entonces pues ya le fui echando más ganas obviamente a estar en casa. Y pudiéramos decir que esta situación se da justamente en todo este movimiento de la AAA y todo este tipo de situaciones cuando empieza a bajar ya el público en las arenas, ¿no? Sí, empezó a bajar, entonces pues ya por último dije, bueno, pues ya no tiene caso seguir trabajando, me retiro y fue cuando mi comadre Princesa Dorada me invitó, dice, vamos a Cancún. Dije, ay, pero es que tengo a la niña chiquita, vamos, ándale esto. Gracias a Dios que en ese tiempo estaba mi madre conmigo y ella se quedó con mi hija y yo me fui a Cancún, nos fuimos una semana a Cancún y ya el regreso ya me dice, vamos para acá, vámonos para la Naucalpan. En ese tiempo estaba recién haciéndose el grupo Internacional Revolución, entonces pues sí, ya me fui para allá y sí, estuve ahí un tiempo que serían como 2, 3 años más o menos, fue cuando estaba también la señora Sirmas, empezó creo que empezó ahí también Amapola. Hay una compañera que se me olvidó, perdón, pero pues ya nos tocó estar ahí, La Fugitiva, Julisa, Migala, ya fueron otras compañeras pues nuevas acá en el Grupo Internacional Revolución. Claro. Pero sí seguí todavía un ratito ahí hasta que me salí ya en definitiva. Y bueno, pues ya llegamos a la IWRG, a la Arena Naucalpan, pero en el periodo en el que estuvo en la empresa mexicana de lucha libre, ¿qué vivió? ¿Qué hubo para la Salvaje? ¿Cuando estuve en dónde, perdón? En la empresa. En la empresa, fue muchas cosas muy padres, el haber disputado el campeonato nacional, creo que fue con la Sirenita. El nacional femenil, la Sirenita. El nacional femenil, ajá. El haber disputado con el campeonato, obviamente no se lo quité, no logré arrebatárselo, pero fueron tiempos muy bonitos, muchísimo trabajo, salir. Me ofrecieron irme a Japón casi de recién que yo llegué aquí y por cuestiones personales no me fui. ¿No fue? No me fui. O sea que sí había la posibilidad. Sí hubo la posibilidad. ¿Y ya no fue? Y no me fui. Tenía unas cosas personales ahí, dije no, o sea, si me voy y me ofrecían irme 6 meses también, yo decía no, es que es mucho tiempo. Y es lo que decimos, o sea, es la inexperiencia, y decir, no, pues quizás después voy, ¿no? Pero se me fue esa oportunidad de haberme ido, por cuestiones personales no me fui, pero sí tuve esa posibilidad. Esa posibilidad y no la acepté. Y no me arrepiento, pero hubiera estado muy padre de conocer y todo y enfrentar a otras culturas, ¿no? Diferentes a las de nosotros. Claro. Pero pues no se me
no quise ir más bien, no quise ir por las cuestiones personales que tenía, pero se me brindaron muchas cosas en la empresa, ¿eh? Estuve muy bien, muy a gusto y pues creo que disfruté el momento y creo que, como les digo yo, creo que fue el mejor momento de la lucha, cuando estuvieron todas ahora sí que todas las estrellas mujeres en la empresa. Y hablando de triunfos, de derrotas, de cabelleras, de máscaras, de campeonatos, bueno, ya nos decía que le había tocado disputar el Nacional Femenil. Pero bueno, ¿qué más hubo justamente en ese periodo? Que me imagino que ahí sí debe de haber sido un poquito más de una década, ¿no? Sí, fue mucho más, fueron como unos 12 años, 13 más o menos. Entonces, también me tocó ir en Guadalajara, en una arena chica. También allí estuve y fueron enfrentamientos de manos a manos, nos aventamos, en ese tiempo creo que fuimos de los primeros que hacíamos mixtos y pues enfrentarnos también con los compañeros, hombres. Sí, y era pues obviamente aquí en la lucha es el contacto que tenemos, ¿no? Entonces sí era muy muy pesado luchar profesionalmente con hombres, o sea, los relevos mixtos sí eran muy pesados. Entonces sí hubo muchas cosas, manos a manos, pero pues todo muy bien, muy bien. ¿Quién era su compañera o rival más frecuente? ¿Quiénes fueron sus compañeras o rivales más frecuentes? Porque de alguna manera era un círculo un poco pequeño, ¿no? Eran círculos pequeños, sí. Aquí cuando estuve en la empresa, pues obviamente Lola, era Selene, era las Irmas cuando todavía le tocaron las Irmas. Sí, ellas me tocaron, incluso en Naucalpan, en el Grupo Internacional Revolución, también ellas estaban ahí y eran las que estaban ahí conmigo, o sea, con nosotros, nos tocaron ellas, pero sí era un grupo reducido, la Pantera, ya después empezó, hubo muchas también, la Olímpica. Era lo que le iba a decir, muchas que se desaparecieron, ¿verdad? Y desaparecieron, era la Olímpica aquella de blonda cabellera, china, ¿verdad? Sí, china, era Baby Escarlata, ella también llegó aquí, muy buena amiga, pero sí hubo mucho, en ese tiempo llegaron muchas compañeras que pues hoy ya no nos damos cuenta ya dónde andan, qué pasó con ellas, la Misteriosa, muchas que se me van porque éramos muchísimas, pero sí era muy cerrado el grupo. El grupo, sí, era muy, muy cerrado el grupo, pero sí, la Sirenita, o sea, eran muchísimas las que nos tocaban en ese tiempo. ¿El encuentro más difícil que recuerda haber tenido? Híjole, creo que... ¿O lucha sangrienta? Creo que la Sirena, creo que sangrienta no, pero sí fue una... Pero sí las tuvo, me imagino. Sí, pero sí hubo, con las que le digo, eran de Guadalajara y era una chica que se llamaba Shitara, y no, con ella sí fueron muchas pesadas y fue cuando le digo que estábamos en las luchas de relevos mixtos. Entonces con ella sí hubo enfrentamientos fuertes y personales. Entonces sí eran luchas muy aguerridas, ¿no? Porque ahora sí que era a ver quién podía más. Claro. Nunca trascendió ahora sí que del cuadrilátero a abajo de él justamente, sí, pues ya, ¿sí? Sí. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Bueno, si nos quiere contar. Sí trascendió porque ella era hermana de otra chica, no recuerdo su nombre, pero las dos luchaban, entonces ¿Pero de quién nos decía? Chitara. De Chitara. Ajá, es Chitara. Entonces hubo un momento en que nos prendimos tanto que iba yo sola yo me tuve que enfrentar a las dos
y pues yo no me dejaba, entonces pues sí se hizo personal ya el pique. ese pique. Incluso una vez nos tocó ir a Copula y yo agarré una silla y se le estrellé y la desmayé a la pobre chica, pero bueno, sí fue, sí trascendió. O sea, haciendo honor a su nombre, ¿no? Bueno, la salvaje. Sí, pero perdón, no debería de pasar eso. Claro. Pero sí, de plano sí trascendió ese día, el caso de que sí desmayé a esa chica. ¿Nunca luchó enmascarada? No, jamás, jamás, siempre, no, yo creo que nunca me llamó la atención, para mí, en lo personal, nunca. Entonces siempre sin máscara, siempre así con la que tengo fue con la que siempre anduve. ¿La cabellera nunca la perdió? No. ¿Sí no, la apostó? Jamás. Nunca la aposté, no, pero yo creo que para mí, creo que no se me hacía ¿cómo diré? Como que yo veía a las muchachas y yo decía, es que uno de mujer nos vemos mal o nos vemos feas sin cabellera, entonces... Y aparte debe ser mala la experiencia, ¿no? De que le estén cortando el pelo. Yo creo que sí, entonces yo era pena, yo decía, ay no, ¿cómo me voy a cortar el pelo? O sea, ¿cómo voy a permitir que me lo corten y a rapa? O sea, como que no se me hacía muy femenino, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues jamás la aposté. En este cambio que se hace cuando surge la AAA, ¿nunca tuvo esa oportunidad? ¿Nunca le sugirieron llegar justamente a la empresa AAA? Cuando yo fui a AAA, fui y jamás tuve la oportunidad de hablar con el señor Peña, nunca. Entonces yo digo que también fue mi interés o mi intención de entrar a hablar, porque decían que para entrar a hablar con él era de ir y perder días, entonces jamás fue mi intención, yo creo, y no, nunca logré entrar a AAA. Ni fue de su interés tampoco. Yo creo que sí fue mi interés, pero yo creo que no fue tan grande el interés, porque si hubiera sido, pues sí me hubiera esperado a recibir alguna respuesta, ¿no? Claro. Pero, y pudiéramos decir que quedó satisfecha con este paso que tuvo en la empresa. ¿Siente que algo le faltó? Yo quedé muy satisfecha, muy satisfecha. Yo creo que viví lo que tuve que vivir, disfruté, conocí a grandes compañeras, tuve mis buenas experiencias, creo que no fueron malas experiencias, todo va conforme al aprendizaje que vamos teniendo, ¿no? Claro. Pero yo creo que para mí fue lo mejor que viví en mi vida, en mi época, y es de lo que yo estoy orgullosa, de haber estado en la empresa mexicana de lucha. Claro. Eso fue lo más grande que yo viví. Y al igual que en otros ámbitos, bueno, pues de pronto se dan pues, las envidias, cosas que, bueno, vienen o no vienen al caso, pero se dan. Claro. ¿Vivió usted ese tipo de problemas? Sí lo viví. Sí lo viví y yo lo puedo decir, qué lástima, porque creo que en este ámbito todos somos escalón de todas, ¿no? Claro. Entonces es el apoyar a las nuevas generaciones y irlas guiando, pero qué lástima de que también entre todo este grupo que estuvo, sí había mucha envidia. Sí, se hubo envidia, y más, ¿no? O sea, sabiendo que veníamos de provincia, pues era peor. Era peor. Era un poquito más. Yo creo que por eso hay mucha gente que no pudo sobresalir, o no pudimos sobresalir más de lo que era, porque siempre había gente que de alguna manera le ponían el pie, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que eso sí es lo malo que ha habido yo creo que es en y en todos los trabajos es igual. Siempre hay gente a la que le caes, a la que no le caes, y quien te ayuda y quien de plano te echa tierra o no te ayuda o no quiere que salgan adelante, simple y sencillamente. Claro, pero aún así, si dirían por ahí, si volvieran a ser, volvería a ser luchadora. Lo mismo, todo tal y cual he vivido, yo lo volvería a vivir igual. Muy padre mi vida, con sus altas, sus bajas y todo, pero yo creo que yo volvería a vivir lo mismo que me tocó vivir, sin cambiar nada.
Me quiero imaginar que, bueno, pues el retiro se da, dirían por ahí sus compañeros, como llegaron, se fueron. Sí, así. Sí, sin un retiro oficial. Sin un retiro oficial ni nada, yo simplemente me dediqué a mi hogar, a mis hijas, a mi familia, y fue el motivo por el que me desaparecí, ¿no? Pero pues yo digo que ya ahorita, yo la verdad, yo ya no regresaría, ya creo que lo que yo viví, lo viví muy bien, entonces creo que ya no vendría el caso en regresar. Pudiéramos decir que ya no está relacionada, nunca le dio o nunca recibió la invitación de dar clases, de seguir un poco involucrada en esto de otra manera. Pues sí me han comentado, o sea, ¿por qué no te pones a dar clases? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero no, creo que es la misma, es muy demandante, entonces creo que no tengo paciencia ya ahorita para estar en eso, claro. Entonces, bueno, prefiero quedarme así mejor. Con este buen recuerdo, con dice usted, recuerdo, todavía una buena época, todavía le tocó luchar, todavía a lo mejor de salida, ¿no? Sí. Pero con las grandes figuras femeniles de la lucha libre. Las grandes, o sea, yo es lo que más agradezco a Dios, que me haya dado la oportunidad de estar con claro. gente a la que yo vi y que nunca me imaginé que me fuera a enfrentar, ni a tener a esas compañeras que yo tengo. Bueno, pues para mí ha sido un gusto poder venir a platicar con usted, que nos contara un poquito de sus experiencias en este tiempo que duró la trayectoria de la Salvaje. Y bueno, pues si algo quiere usted agregar, adelante. Nada, muchísimas gracias por invitarme, por hacerme la entrevista y pues por hacerme saber que quizás algo, pero dejé algo también en la lucha, ¿no? En la lucha libre. Claro. Entonces, pues muchísimas gracias y un saludo a todos. Bueno, pues ahí gracias. Mándenos un saludito para nuestros seguidores en Lucha Libre, el arte de Gotch. Ay, sí, un saludo para todos ustedes y sigan adelante, sigan viéndolo porque hay muchas cosas muy padres aquí. Muchos de sus compañeros que, bueno, pues ya de pronto ya nos acordaban de ellos, pero bueno, pues aquí es la labor que hemos hecho desde hace 6 años justamente de rescatar pues a estos luchadores. Siempre han estado ahí. Sí. Pero bueno, pues... No, qué bueno que es lo que les digo, o sea, que nos vuelven a dar vida, ¿no? Quizás muchos ya no estamos al frente o ya no estamos trabajando, ya no estamos activos, pero muchas gracias por darnos esa oportunidad y que la gente nos conozca, ¿no? Porque quizás mucha gente no nos conoció. Así Entonces, es una experiencia para nosotros el que la gente nos conozca un poquito de lo que nosotros logramos hacer también. Entonces, muchísimas gracias por lo que está haciendo. Pues igualmente, y reitero, pues un gusto venir a haber venido a platicar con usted a el templo de la lucha libre. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego, gracias.